Le hemos puesto a la meditación de esta tarde, hermanos, la esperanza de salvación. Y antes de leer el versículo 20, vamos a leer el versículo 20. Quiero decirles, hermanos, mire, el apóstol Pablo, ¿cuántos saben del apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo tenía unos deseos tremendos de ir a Roma. A través de la Biblia encontramos ese deseo de él, hermanos, y dice que él en uno de sus viajes misioneros, en su último viaje misionero, regresaba de Macedonia, de Acaya, y llegó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, le estoy dando como un contexto de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Llegó a Jerusalén y él fue puesto a juicio, fue llevado a juicio el apóstol Pablo, porque los judíos lo estaban acusando por la fe que él ahora profesaba. Entonces lo llevaron a juicio y estuvo prisionero en Jerusalén por 2 años. Y entonces fue a juicio ante el tribunal y todo eso, y él hizo una apelación para ir a ver a César, para ser juzgado por César. Y entonces, cuando estaba en Jerusalén prisionero, el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Pablo, toma ánimo, que así como has sido testigo mío aquí en Jerusalén, vas a tener que ir a Roma a seguir testificando. Entonces el Señor lo venía hablando y confirmándole que iba a ir a Roma en su último viaje. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo creía en su corazón firmemente que Dios lo llamaba a ir a Roma, y yo creo que también era del Señor que Pablo fuera para Roma. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hermanos, entonces en este capítulo 27 que vamos a ver esta tarde, hermanos, vamos a encontrar ese viaje de Pablo final para ir a Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Y parte del capítulo 28 también, hermanos. Entonces encontramos en este capítulo 27, encontramos, hermanos, la historia más maravillosa de cualquier naufragio que se pueda escuchar del mundo antiguo, hermanos. Y es más, el naufragio con más detalles sobre lo que ocurrió en ese tiempo, en esa tormenta, en esa tempestad y en ese naufragio. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos han viajado en barcos? ¿Cuántos se han montado en una lancha para ir a pescar? ¿O han ido por los rápidos y todo eso, hermanos, en esas barquitas que se monta uno y a veces se siente uno por fuera? O yo no sé si se ha caído de un bote de esos y yo no sé, me imagino el susto que le puede dar a uno estar en una tormenta, en una situación así. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bueno, el apóstol Pablo y los que iban con él en este barco hacia Roma vivieron una experiencia como esas, hermanos, aterradora y miedosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 20 dice así, les voy a leer este pasaje: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llegaron en un momento que ellos dijeron: perdimos toda esperanza de salvarnos. Tiene mucho eco. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo. Señor, gracias, Padre, por permitirnos venir a alabarte a tu casa este día de hoy, Señor. Recibe esa adoración como un olor fragante, bendito Rey, delante de tu presencia, Señor. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que, Señor, tú nos ministres a través de tu palabra, Señor. Y valga la redundancia, pon palabras en mis labios, Espíritu Santo, que sean de ayuda a todos los que estamos escuchando esta tarde en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la esperanza de salvación, hermanos, la esperanza de salvación. Ellos habían perdido toda esperanza de salvación. Y yo no sé usted cómo vino a la casa de Dios el día de hoy, si viene sin ninguna esperanza, en alguna circunstancia se le fue su esperanza. Le quiero decir, le tengo una buena noticia: hay una esperanza de salvación. No importa lo que usted esté viviendo, hay una esperanza de parte de Dios para usted. Dígale a alguien: Dios tiene una palabra para ti, tiene una palabra de esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso me gusta el Evangelio, y siempre lo digo, el Evangelio son buenas noticias, hermanos. Hermano, entonces nosotros todos aquí, cada uno navegamos a través de la vida, hermanos. Y algunos se van a encontrar con tormentas, tempestades y huracanes. ¿Cuántos están viviendo de huracanes, hermanos? O sea, lo más fuerte que usted se puede encontrar, hermanos. Todos navegamos a través de la vida y tenemos una historia
con una tormenta, otros tendrán historias con tempestades o historias con grandes huracanes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le quiero decir algo, y ojalá esto sea lo único que se lleve, y si se lleva solamente esto, eso es lo que usted necesita. Recuerde que el Dios que nosotros adoramos, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de esperanza. Es el Dios de toda salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Al inicio del servicio mi esposa leía el Salmo 34 y sobre todo el versículo 4 dice: clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que recuerde eso, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver, ir mirando, hermanos. Vamos a ir leyendo casi todo el capítulo 27. Yo lo animo a que en su casa lea todo el capítulo 27 y por ahí como hasta el versículo 16 del capítulo 28 o todo el capítulo 28 para que se entere acerca de todo este viaje, del último viaje de Pablo. Entonces, hermano, miren, el versículo 32 del capítulo 26, no lo tiene ahí en la pantalla, pero dice así: y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? O sea, no había causa por cual juzgar al apóstol Pablo. Fue encontrado inocente. Pero sin embargo, como él apeló a César te vas. Entonces, versículo 1, hermanos, dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos y a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Bueno, hermanos, aquí en este capítulo que vamos a estar mirando vamos a encontrar principios que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que yo le estaba orando, que Dios tenga una palabra para cada uno de nosotros y usted pueda llevarse algo para su vida este día de hoy. Entonces, se cumplió el deseo de Pablo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a Roma. Tenía deseo de ir a Roma y llegó el momento, por fin llegó el día de mi viaje a Roma. Pero ¿cómo se fue para Roma? Prisionero. Yo creo que eso sí no lo pensó él, ¿cierto? Y muchos tenemos sueños y deseos y le pedimos cosas a Dios y sí, ya estoy en camino, pero no como yo esperaba. Y esas cosas son las que empiezan a nosotros como a levantarnos como dificultades en la vida. Pablo sí se encaminó para Roma, pero él jamás se imaginó que iba a ir como un prisionero. Y menos que iba a pasar todo lo que pasó en este capítulo 27. Es extraordinario, hermanos. Casi que yo decía: uy, Señor, ¿por dónde me meto a hablar de esto? Porque de este capítulo usted puede hablar 10 sermones o más, pero dame un tema para no desviarme, Señor. Y bueno, la esperanza de salvación, predicamos un mensaje evangelístico cada fin de mes. Hermanos, otra cosa, mire, fue entregado a un centurión. O sea, salimos para Italia. Y aquí es algo muy importante. Ya lo dejamos para enseguida. Se lo entregaron a un centurión llamado, ¿cómo se llama el centurión? Julio. Y mi hermano, los centuriones en la Biblia tienen algo bien importante. Mire, uno de ellos se acuerda que llegó una vez buscando al Señor Jesucristo porque su siervo estaba enfermo. Y dice que se acercó un centurión: maestro, tengo mi siervo que se está muriendo. Y el Señor Jesucristo le dijo: ven, vamos ya a tu casa. Y él dijo: no, Señor, yo soy un hombre que no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre otros, y lo que yo digo se hace. Y el Señor Jesucristo dijo: wow, yo no he visto una fe como la de este hombre en toda Jerusalén. Y el siervo del centurión se salvó, un hombre gentil. Por allá en el libro de los Hechos, un centurión, también Cornelio, hermanos. Cornelio era un centurión. ¿Quién era Cornelio? Un hombre que hacía limosnas, oraba todos los días. Y a él el Espíritu Santo le dijo: ¿sabes qué? Ya manda llamar a Pedro para que te hable el evangelio. Otro centurión en la Biblia. En la cruz, cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, un centurión llegó y dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. O sea, gente que llega por primera vez a los pies del Señor, o escucha su palabra, o tiene un encuentro con Él, y no tienen que hablar de 2 veces, ni 3 veces, ni 4, ni 5. Viene la convicción en su corazón a la primera vez. Y lo mismo este centurión.
Julio. Porque vamos a ver, porque él tuvo algo muy especial con Pablo. Entonces este hombre de seguro terminó creyendo en el Señor. Entonces, versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Mire, zarpamos, aquí está hablando en plural. O sea, Pablo no iba solo. Pablo iba con Lucas, quien fue el que escribió el libro de los Hechos, y Aristarco. Aquí podemos aprender algo también muy importante. Hay muchos creyentes que se creen en el llanero solitario. Dicen, yo y el Espíritu Santo ya no necesito nadie más. Yo tengo el Espíritu Santo y hablo con el Espíritu Santo y no necesito nada más. Cuidado con eso. Porque aquí el mismo apóstol Pablo, y Dios lo mandó a Roma, iba a tener un problema, una dificultad, y le mandó compañía. No lo hizo solo. Todos necesitamos solos. Usted no puede caminar solo. Por eso usted aquí en Australia, usted necesita la iglesia. Usted necesita esta familia. Usted necesita congregarse el domingo. Usted necesita venir a la casa de Dios. Usted necesita ir a un grupo de oración, a un grupo pequeño. No puede caminar solo. Usted se aleja, usted se lo pierde. Y ya vamos a ver aquí, porque el Señor va a hablarnos. Usted se lo pierde y se mete en problemas cuando se aleja del Señor. Bendito sea su santo nombre. Versículo 3. Y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Mire, este centurión le cayó bien Pablo. Y usted sabe que ellos tenían que pagar con su vida si algún preso se escapaba. Y llegaron a esta ciudad y lo dejó ir a que se fuera a ver con la gente. Este no se va a escapar. Es que, hermano, sabe que los cristianos debemos tener buen testimonio. Usted en su trabajo, el jefe, usted es el cristiano, a usted es el que más le confían las cosas, en el que más le creen. Usted le dice lo que sea al jefe, y a este es el que le creo. Pero ¿cuántos eran por ahí? Uy, no, el cristiano, no, yo no quiero ni siquiera trabajadores cristianos. Qué tristeza, hermano. Bueno, sigo leyendo, hermano. Y haciéndonos a la vela, versículo 4, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre. Sotavento, esta palabra Sotavento quiere decir con los vientos en contra. Cuando vea esa palabra, quiere decir que están navegando con los vientos en contra, porque los vientos eran contrarios. Mire, ahí lo dice. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Mire, el plan de ellos era ir hacia el norte. Yo no sé si usted tiene en mente en este momento el plan del Mediterráneo, Jerusalén, y se fueron hacia el norte, y ellos supuestamente iban para Italia. Supongamos que aquí está el Mediterráneo, aquí está Jerusalén, aquí arriba está Turquía, llega a Grecia y por aquí Italia. O sea, ellos deberían salir de Jerusalén derecho para allá. Pero como los vientos estaban fuertes y era una época del año que era más o menos octubre, vamos a ver por qué los vientos, el clima en ese tiempo es fuerte. Entonces ellos no navegaron así derecho, sino que se fueron bordeando la costa. Entonces el plan era irse bordeando la costa porque los vientos eran contrarios. Entonces ese era el plan que ellos tenían. Entonces, hermanos, la navegación en ese tiempo era muy distinta. En ese tiempo no habían cruceros. En ese tiempo los barcos eran barcos de carga, y los barcos transportaban también soldados y prisioneros, como lo estamos viendo acá. Entonces, y los barcos eran muy distintos como los que tenemos ahora. Los barcos no tenían timón. Los barcos se manejaban, eran por los vientos, no tenían motores, eran por los vientos. Y las velas tenían un mástil como un palo largo, y movían el mástil o el palo para darle dirección a los vientos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ese era el tipo de navegación que ellos tenían. Entonces, versículo 6. Y hallando allí el centurión una barca alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Cuando llegaron a esta primera ciudad, el centurión encontró un barco un poco más grande, y se montaron en este otro barco de esta alejandrina, un barco egipcio que llevaba quizás mercancías para Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo leyendo. Navegando muchos días, versículo 7, despacio, y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento,
de Creta en vientos contrarios frente a Salmón. Versículo 8. Costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos. Los vientos estaban tirándolos a ellos en el mar y llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos. Te quiero decir, Dios sabe a dónde nos guía. Dios sabe a dónde nos empujan los vientos que llevan nuestras vidas. Y me gusta esto aquí que dice que Buenos Puertos, el nombre de ese lugar se llamaba Buenos Puertos. Y quizás Dios te ha llevado a un lugar que ha sido un buen puerto. Pero vamos a ver que para muchos no era un buen puerto. Buenos puertos. Dios sabe a dónde nos lleva. ¿A qué puerto te ha llevado Dios que ha sido un buen puerto? Tal vez el puerto en tu trabajo, a esta ciudad, las condiciones en que estás, la familia que Dios te ha dado. Ese ha sido el puerto donde los vientos te llevaron allá. Buenos puertos. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba. Mire, había pasado el ayuno. Esto habla del Yom Kippur, el ayuno de los judíos en ese tiempo, es más o menos por octubre, septiembre, octubre. Por eso entendemos que el tiempo era, el clima en el Mediterráneo en este tiempo es un clima difícil. Entonces, claro, se hizo la navegación fuerte y entonces llegaron tarde, se tomó más tiempo de lo que ellos estaban esperando en ese viaje. Versículo 10. Bueno, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, mire, porque el clima se puso duro, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, de nuestras vidas. Pablo los amonestaba diciendo: quedémonos aquí en Buenos Puertos, quedémonos en este puerto, no nos vayamos de aquí, no nos vayamos porque el clima está fuerte, algo nos va a pasar, quedémonos acá. Pero ¿quién era Pablo? Un prisionero, un preso, mejor dicho, un don nadie. Y a veces le pueden decir a uno, al pastor: ¿qué me va a decir usted, pastor? ¿Qué tengo que hacer? O cualquier creyente llega a decirle a usted algo: mira, no hagas esto. ¿Qué me va a decir usted? ¿Quién es usted? Pues bueno, llegó la amonestación. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Yo le digo una cosa, le pregunto: ¿qué amonestación, qué advertencia te ha dado Dios últimamente? ¿Qué te ha dicho Dios? No lo hagas, no te muevas de este puerto, no hagas eso. ¿Qué advertencia? ¿Está conmigo, hermanos? Que los veo serios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos hace advertencias, hermanos. No lo hagas, no sigas caminando ese camino. Mire, las advertencias son muy importantes y hay que ponerle atención a las advertencias, hermanos, y sobre todo a las advertencias de Dios, hermanos. Hay que ponerle cuidado a las advertencias de Dios. Y pensaban en esa cuestión de advertencias, en las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, hermanos. Sabe que en la historia de esos, Estados Unidos no mandó esas bombas sin previo aviso. Mandaron aviones con panfletos para que cayeran sobre la primera ciudad. La primera ciudad bombardeada fue Hiroshima. Panfletos: los vamos a atacar, ríndase. Una advertencia: ríndase, paren esa cosa.
Y hay las dos bombas atómicas, una se llama el, ¿cómo se llama? El pequeño niño, traduciéndolo, el little boy, y el otro se llama Fat Man, la que cayó en Nagasaki. No hicieron caso de la primera bomba, el primer llamado de atención, pues allá le cayó la bomba de Hiroshima. 3 días después, volvieron a mandar panfletos en aviones tirando: ríndase en que vamos a mandar una segunda. Oiga, una advertencia. No escucharon la advertencia. Vino la segunda bomba atómica, hermanos. Es terrible ver la historia acerca de eso, hermanos, lo que pasó. Y después de esa, sí, pues ya quedaron hechos pedazos. ¿Qué les tocó hacer? Rendirse, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mire, hermanos, si Dios te está advirtiendo sobre algo, que te detengas, que le prestes atención, que lo escuches, que lo obedezcas en algo, y tú no prestas atención, lo que te va a venir es una bomba atómica. Así, un huracán no tiene nada que ver. Y casi que el título del sermón lo podríamos llamar una bomba atómica. La bomba atómica, si no se pone serio usted. Esto es serio. Esto es serio, mis amados hermanos. Hermano, mire, lo que es escuchar la mayoría. Versículo 11. Pero el centurión, Pablo los amonestó y le dijo: mire, cuidado, no hagan esto, no salgamos de aquí. Pero en el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ay, hermanos, hay gente que no le pone atención a las señales. ¿Usted quién es? Usted es un nadie. ¿Cuánta gente se va incluso para la playa? Y mire, entre esta bandera y esta bandera no se vaya ahí porque hay una marea alta, y la gente se va a nadar a otro lado. Y esos lugares donde las playas para surfear, cuidado que hay tiburones o hay rocas y no se metan ahí. Y la mayoría de los accidentes o inconvenientes que tienen los surfeadores es porque no le prestan atención a las señales. Las ignoran, las pasan por encima. ¿Qué me va a decir? Y mire, ¿sabe una cosa que tenía Pablo? Tal vez él no era un marinero, pero Pablo sí había hecho viajes hacia toda Asia, y él conocía las temporadas. Él había hecho 3 viajes misioneros, él conocía las temporadas. Este no es el tiempo. Algo tenía de experiencia, hermano. Entonces, cuando un hermano se le acerque a decirle algo, quizás escúchelo, hermanos. Si es una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, escúchelo, escúchela, porque alguna experiencia tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, ay, ¿qué dice ahí? La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Miren, la mayoría acordó: no, vámonos, que nos vamos a quedar en este puerto, porque dice que era inconveniente, era incómodo. Y a veces cuando Dios nos da las advertencias, ay, que va, si no es para tanto, quedémonos aquí. Como decimos nosotros en Colombia, una canita al aire, ¿qué importa? No pasa nada. Si yo me alejo del Señor, eso no pasa nada, no importa. Vea, pastor, llevo un mes sin ir a la iglesia y yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada. O 2 meses o no sé qué. Mire, yo sigo bien, todo está bien. Todo está bien. Muchos llegamos ahí, no prestamos atención a lo que Dios nos está hablando. No nos importa. Y a veces no, es que sabe que es que me voy a mover de aquí, de este puertecito, porque es que está tan incómodo esto aquí. Es muy incómodo para invernar. Aquí no hay diversión, aquí no hay las cosas que a mí me gustan. No. Movámonos un poquitico más lejos, vamos más largo. Ay, Señor, yo me voy a mover un poquitico más, voy a hacer otra cosita así. No es tan malo, no es tan malo. Cuidado. No siempre la mayoría tiene la razón.
La mayoría fue diciendo, movámonos hacia allá. La mayoría no siempre tiene la razón. Solo porque algo es aceptado por la mayoría, oiga esto, no quiere decir que sea lo correcto. Las cosas porque son aceptadas por la mayoría no quiere decir que es lo bueno y lo verdadero. Yo no necesito entregarle mi vida a Dios todavía. Mire cuánta gente que hay que no le ha recibido a Jesús en su corazón. Yo no necesito. Sí, yo creo en Dios a mi manera. Mire, hay un hombre que tiene unas frases maravillosas. Mark Twain. ¿La tenemos ahí? Mire este hombre, la frase que él dice: cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Si usted tiene momentos en que siempre toma el lado de la mayoría, es tiempo de parar y pensar, porque no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría dice, la mayoría decidió, acordó. Hermanos, hoy hay la mayoría es una cosa tremenda, y en las redes sociales hay una presión, hermanos. La mayoría lo que piensan, como en el mundo, lo que opinan. Hay unas presiones populares y seculares, hermanos, en el mundo que nos rodean, hermanos. Y le quiero decir, hermanos, en la Biblia frecuentemente la mayoría no está en lo correcto. Le doy ejemplos. La mayoría se rió de Noé cuando estuvo construyendo el arca. ¿Y sabe qué le pasó a la mayoría? Se los tragó el diluvio, hermanos. Se los tragó el diluvio. Mire, la mayoría se quedó en Sodoma y Gomorra quemados porque no creyeron. ¿Quiere otro? La mayoría se rebeló contra Moisés y no entraron a la tierra prometida. La mayoría. Tuvo que haber una generación nueva. Mire, la mayoría apedreó a Esteban. La mayoría azotó al apóstol Pablo. La mayoría gritó en Jerusalén que crucificaran a Jesús. Cuidado con seguir la tendencia de la mayoría. En la Biblia el énfasis es en Dios, en su verdad, en lo que Él piensa que es correcto, en lo que Él piensa que es verdadero, que es bueno. Así sea que quizás nos vamos a ver en momentos que vamos a ser minoría. Y le digo, yo creo que sería mejor ser minoría, hermanos, y quizás llegará el momento. Yo creo que como cristianos debemos tener momentos o situaciones en nuestra vida que seamos la minoría, incluso a veces pararnos solos, que no hay ni uno que se pare al lado mío. Pero lo quiero decir, es mejor estar solo con Jesús a mi lado que con la mayoría sin que Él esté a mi lado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios, hermanos? Bendito sea su santo nombre, hermanos. Mire, hermanos, hablando de la minoría, es mejor parecerse a uno de este fela. Mire, a este parcero, como decimos nosotros en Colombia, y que la mayoría esté allá, pero que el Señor esté conmigo. ¿Sí o no? Es mejor ser la minoría, pero con el Señor, hermanos. Cuidado con dejarse llevar por lo que la mayoría dice. Abraham dejó su tierra y su parentela. ¿Qué le dirían? Está loco este hombre. Solo. Lo dejaron solo. Mire, Daniel desafió la orden del rey de que solo se orara al rey. Lo desafió. Pues el único que se paró. Es mejor pararnos solo, hermanos, pero con el Señor. Bendito sea su santo nombre. Ahora, mire lo que pasa cuando no escuchamos a Dios. ¿Quiere saberlo? Dice el versículo 13, hermanos. Y soplando una brisa del mar del sur, soplando una brisa del sur,
Pareciéndoles que tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Mire, este viento del sur es un viento suave. Llegó un momento en que esos vientos que tenían fuertes hasta donde habían llegado, se puso suave, como que bajaron los vientos y, ay, no, no, si nos podemos ir, Pablo, ¿usted qué está diciendo? Que no nos vamos, mire, está suavecito, podemos ir un poco más lejos. Y así empezamos nosotros como a negociar con Dios y a negociar con nosotros mismos y con las cosas que nosotros ya creemos. No, un poquito está bien, no es tan malo. Mira, mi amor, estamos haciendo esto y no está tan mal, no ha pasado nada. Pastor, vea, ¿sabe qué? No ha pasado nada, miren, yo estoy bien. Sí. Pareciéndoles. Ahí dice que pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. A veces empezamos a caminar y parece que es, no, es que es por ahí. Yo lo siento, es que yo siento en mi corazón que es por ahí. No está tan mal, vamos un poquito. Y sabe que muchas veces la gente busca respaldo a las cosas que nosotros queremos hacer, así vayan en contra de los vientos que Dios está soplando. ¿Les pareció bien? Le quiero decir, tiempo de tranquilidad, un viento del sur, un viento suave. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Dios quizás te está diciendo, para, rectifica, piensa, antes de que venga una bomba atómica. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14. Pero no mucho tiempo, no mucho después, dio contra la nave, elevaron blancas y se fueron. Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, como los nombres que le ponen a los tornados cuando hay una tormenta. Mire, se levantó un tremendo huracán. Mire, después de una brisa suavecita, de un tiempo tranquilo, se levanta una tempestad, hermanos. Les cayó una bomba atómica. Es que les parecía que iba bien. Y eso fue. Démosle para adelante. Ahí les cayó. Dios da aviso, hermanos. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, mire lo que pasó con esa bomba atómica que les cayó aquí. Al principio les parecía que estaba bien, todo bien, no ha pasado nada. Pero de repente, mire, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, esto quiere decir, no, bajen esas velas porque esos vientos van de un lado para otro y no, sin dirección, quedamos sin dirección, tirados a la deriva. Bendito sea el nombre del Señor. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. No, pues aquí no hay nada que hacer. No hay para dónde manejar esto. Qué susto, hermanos, cuando uno pierde el control de las cosas y usted no sabe a dónde va a caer y no sabe qué va a pasar. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, no Claudia sino Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife ese era el bote salvavidas. Los barcos llevan botes salvavidas. Y dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, empezaron a botar cosas. Mejor dicho, perdieron el control, se metieron en la boca del lobo, les cayó una bomba, hermanos, por desobedientes, y empezaron a tirar cosas del barco, porque ya no tenían control de ella. Imagínense en el Mediterráneo, mar abierto. ¿Cómo sería el susto de esas personas? 276 personas iban en esa embarcación. La Biblia nos dice el dato. Hermanos, la tempestad seguía azotándolos.
Y pasaron y llegamos al versículo 20, 19-20. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Mire, empezaron a botar hasta las mesas, las camas, los colchones, todas las cosas que tenían en el barco. Y versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Miren, en ese tiempo no tenían GPS los barcos. ¿Cómo navegaban ellos, hermanos? Por el sol y las estrellas. Si era tanta la tempestad que no veían sol ni luna, no veían estrella, no veían nada por días. Y a veces nosotros nos metemos en problemas y no vemos sol ni estrella ni salida, porque entramos en una tempestad. Y eso es una locura, hermanos. ¿Cómo sería esa gente en ese barco? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Tremendo. Y dice la Biblia aquí, hermanos, que perdieron toda esperanza. Hay momentos en que Dios permite que lleguemos a situaciones donde perdamos toda esperanza. Y podamos cantar esa alabanza que cantaba Mónico: más de ti, menos de mí. Porque es que ellos estaban dependiendo de ellos, de sus capacidades, de lo que ellos querían, de lo que decía la mayoría. Quizás muchos de los que hemos entrado acá, yo les he dicho, cada domingo debemos venir a la iglesia diciéndole: Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme hoy? Y tal vez hoy deba ser de eso: Señor, déjame empujar mi propio deseo de mi corazón. Señor, perdóname por no apreciar el puerto donde yo llegué, que me parece que incómodo. Bendito sea su santo nombre, hermanos. La esperanza de salvación. La esperanza de salvación. Te tengo una buena noticia. Aún así le hayamos embarrado, hermanos, así le hayamos desobedecido a Dios, y estemos en una tormenta, en un huracán, nos haya caído una bomba atómica, que hasta le van a quedar marcas, hermanos, porque las radiaciones queman la cara y cicatrices y todo, y a veces los problemas en que nos metemos nos van a dar unas cicatrices bravas y vamos a cargarlas por el resto de la vida. Pero siquiera está vivo, siquiera está viva. Mientras hay vida es esperanza, hermanos, ¿sí me entiende? Yo creo eso, mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Y Dios es un Dios de oportunidades y nos da una segunda oportunidad, y son buenas, hermanos. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Hermanos, la esperanza de salvación. Al igual que Pablo, yo creo que cada uno de nosotros navega a través de la vida y tenemos nuestra propia historia, donde entramos en tormentas, en tempestades, en huracanes. Cada uno enfrentamos momentos como esos. Pero recuerda, hermanos, nuestro Dios nos ha traído este día de hoy para decirnos que Él es el Dios de toda esperanza, es el Dios de toda la salvación, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a Él, hermano? Alábelo, porque Él es bueno, hermanos. Entonces, si estás en una tormenta, déselo bien fuerte si es para Él, hermanos. Mire, si estás en una tormenta, mira esto. Hay cosas que a veces Dios permite las tormentas por dos razones principales. Una, las tormentas cambian nuestra zona de confort. Vuelvo y repito, nuestras tormentas cambian nuestra zona de confort, aún haciendo la voluntad de Dios. Porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que Dios lo mandó a él a Roma, y estaba haciendo la voluntad de Dios, y se levantó una tormenta, no por culpa de él, por culpa de otros que lo llevaron allá. Y él, ¿qué podía hacer? A veces nosotros nos vemos metidos en situaciones, no culpa de nosotros, pero otros son los que tienen el control, pero estamos ahí. ¿No le ha pasado a usted? Entonces, bendito sea. Ay, ese señor no me gusta cómo habla. Ay, de verdad, hermano, no me gusta cómo habla ese viejo. No digo más, hermano. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios, hermanos, y podemos entrar en una tormenta, hermanos, y se pierde el confort. Una cosa es cuando yo quiero cambios, pero yo soy el que los promuevo y yo soy el que los hago.
Entonces yo estoy en control, ¿no? Si yo estoy en control, está bien, pero cuando es alguien el que está controlando los cambios, y si es Dios, wow, hermanos. Y Dios lo permite, ¿sabe qué? Con buena intención, siempre es con buena intención. Y mira, aquí yo no sé para quién le será esto. Alguien de pronto tiene el trabajo de su vida. Es el trabajo que yo soñé, que yo he querido, y va mi profesión y bla, bla, el jefe, compañero, sueldo, no tiene todo. Y de repente va a llegar un día, ¡pum!, lo echan del trabajo. ¡Uy! Yo no quiero ese cambio, si estaba en lo mejor. Quizás Dios lo proporcionó, lo permitió. ¿Sabe por qué? Le va a tocar a usted salir a buscar un nuevo trabajo que no estaba buscando, pero que después de un tiempo va a decir: ay, es que Dios tenía algo mejor para mí. Entonces a veces la tormenta es para llevarte a algo diferente, que Dios quiere cambio en nuestras vidas, hermanos. Porque es que a veces nosotros caemos en una rutina, lo mismo y lo mismo. Y Dios dice: nah, ya deje de darle vueltas a esa montaña, hombre. Vamos a hacer algo diferente, te acostumbraste a eso. Vamos a hacer algo distinto. Y es para bendición, bendito sea el nombre del Señor. Entonces las tormentas cambian nuestra zona de confort. Las tormentas también, ay, esto me gusta, cambian nuestros valores. Las tormentas cambian nuestros valores. Mire, ellos empezaron a tirar cosas del barco, hermanos. Mire, versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, empezaron a tirar cosas del barco. ¿Cómo se le ocurre que usted va a tirar eso? ¿Cómo va a botar eso? Tanto trabajo que nos costó conseguirlo. Bótelo. Versículo 19. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Cómo va a botar la cama? ¿Cómo va a botar la mesa? ¿Cómo va a botar esas cosas? Pero es que, ¿qué importa el colchón? ¿Qué importa la cama? Nos vamos a morir, hermano. Los valores cambian. Los valores cambian. En el versículo 32 dice: entonces los dos soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, del barco salvavidas. Suelte ese barco salvavidas, porque a veces es la conexión, la cuenta bancaria, el amigo, qué sé yo. Corte eso, ¿para qué? No nos va a servir para nada. Lo dejaron, lo cortaron a la deriva. ¿Qué más hicieron, hermano? A ver, las amarras del esquife, y lo dejaron perderse. En el versículo 38, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Se lo está diciendo, estos barcos eran barcos de carga, llevaban trigo que llevaban de Egipto para Roma. ¿Y cómo conseguían ellos la plata? Tienen que llevar la mercancía al puerto. Botaron el trigo. ¿Usted cree que van a cobrar después? Cuando estamos en tormentas, nuestros valores cambian. Lo que antes tenía una gran importancia y un gran valor, Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cambian las prioridades. Hay que una hora de trabajo el domingo. Mire, en el trabajo que yo tengo, yo espero pues que este sea mi año, porque estamos hablando de que este es mi año, ¿verdad, hermanos? Este es mi año de que yo ya dejé de trabajar en los buses, hermano. ¿Sabe qué? Allá están pagando al doble, hermanos, el día de hoy. Y tengo compañeros que se pelean por trabajar el domingo. Y no le digo cuánto para no alardear, pero es buena plata. Pero ¿sabe qué? Con Dios nos sumamos, hermanos. Con Dios multiplicamos, hermanos. Con Dios multiplica. Allá me pagan al doble, aquí me paga al 10%, al 100%, hermanos. ¿Usted cree que yo cambio un servicio? No, hermano, a mí no usted no me tiene que llamar. Lo que hace que yo soy cristiano, y se lo he dicho muchas veces, a mí no me tuvo que llamar el pastor. ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Aló? Después de 30 años de uno caminar con el Señor, uno empieza a ver, sí, esto y esto. Hermano, mire, se lo decía ahora a unos hermanos, usted está sembrando para mañana. Cuando usted empieza a entregarse al Señor, a servirle al Señor, a entregarle su corazón, a caminar con Él, de verdad, usted empieza a hacer
ahorros en el reino de los cielos. Y hace ahorros para mañana, para la semana entrante, para el mes entrante, para los próximos 5 años, para los próximos 15 años, para los próximos 20 años. Entonces, cuando usted mira a veces la vida de algunos cristianos, sí, no siempre fue así. Ahora estamos recogiendo lo que sembramos hace 15 años, hace 20. Lo que pasa es que usted no ha sido fiel. Usted no ha sido fiel, ni se mantiene fiel. Una excusita, la mayoría se fue a un barbecue. Pues que le vaya bien, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos vamos a ir ahora para el barbecue, ¿o no? Luigi, el barbecue de Luigi. No es barbecue, pero es cerdito, hermano. Me guardo una tajadita de yo. Gloria a Dios, hermanos. Las tormentas cambian nuestros valores. Mire, ¿sabe qué otra cosa hacen las tormentas? Sacan lo mejor de nosotros, pero sacan también lo peor. ¿Usted quiere conocer a una persona verdaderamente? Mírela en las pruebas. Mírenla, obsérvenla en las dificultades, escúchela, vea qué hace en las dificultades. Saca lo mejor o lo peor. Y a veces las dificultades Dios las permite para refinarnos. Es la forma que Él utiliza para refinarnos. Y yo siempre lo he dicho, vea hermanito, hermanita, usted tiene ese problemita ahí. Y no voy a mencionar para que siempre me dice lo mismo, pastor, y lo dices por mí. Entonces, aquí para todos. Esa pruebita que usted se está tirando ahí, si usted no la pasa aquí, allí a la vuelta de la esquina el Señor se la va a poner un poquito más durita. Entonces mejor arreglarla ahora que está suavecita, hermano. Es mejor levantar 10 kilos que no 15 o 20, porque no. Preste la atención a Dios, hermanos. Mire, me gusta esto. Todo el mundo ahí botando las cosas y todos preocupados, nos vamos a morir, boten el coso salvavidas. Y Pablo, tranquilo, con una paz, como dice la Biblia, Filipenses 4, 6 y 7, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Usted se ha encontrado en algún momento en su vida que alguien le ha dicho: yo te lo dije, yo te lo dije? Y cómo nos da de rabia cuando nos digan: yo se lo dije, yo se lo advertí. Esto es lo que Pablo está haciendo ahí, yo se lo dije. Pero él no viene así con esa cosa de que arrogante, ¿no? Yo se los dije, muchachos. Y mire, y yo pienso en este rol pastoral, que obviamente vienen muchas personas a pedir consejería. Pastor, esto y esto, todas las circunstancias que usted se pueda imaginar. Y entonces uno viene como un doctor, le da la prescripción, ¿cierto? Y sale y se va. Y hay muchos que son obedientes y siguen la prescripción y se alivia, ¿cierto? Pero hay otros, usted sabe, que van y salen del consultorio del doctor, ni la medicina la compran. O se la toman un día sí o un día no. El médico les dice: haga esto, esto, esto. Y después vuelven otra vez a donde el doctor a los 2 o 3 meses: doctor. Y el doctor por dentro dice: yo te lo dije. Está pensando eso, pero el doctor no se lo dice por respeto al paciente. Pero el doctor, ¿qué hace? Vuelve y le receta lo mismo. Le quiero decir, hermano, muchos que han venido a pedir un consejo o a pedírselo a cualquier otro hermano, si usted no sigue la receta, ¿cómo quiere progresar en la vida cristiana? Va a venir y la misma receta le vamos a dar, porque es que no hay otra. Y Dios le va a dar la misma receta hasta que usted aprenda, o hasta que llegue el momento que ya con el hígado por fuera en la mano. No espere ese momento, bendito sea el nombre del Señor. Si hubiesen escuchado, se los dije. Hermanos, ¿cuántos van a esperar
malas noticias para por fin oír a Dios? ¿Cuántos van a esperar hasta el último momento? Mire, ¿sabe qué? La mayoría vamos a escuchar a Dios cuando ya estamos desahuciados. Desafortunadamente, cuando ya el médico le dice en el hospital, llévese lo que se murió, aquí ya no podemos hacer nada. Cuando lo perdieron todo, cuando se accidentó, cuando tuvo un choque, cuando se le vino una deuda y después de esa vino otra, mejor dicho, cuando dice, perdí toda la esperanza. ¿Cuántos van a esperar hasta ese momento? Dios está advirtiendo esta tarde, para, escucha mi voz. Métete conmigo, busca de mí, busca mi presencia. No confíes en tu propia fuerza, no esperes en la mayoría, no escuches la mayoría. Escucha qué dice la palabra de Dios. Y para eso venimos a la casa de Dios, para escuchar su palabra. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Mire, yo soy uno de esos. Tristemente, hermanos, Dios me lo tuvo que quitar todo. Y hasta que no tocó de fondo, no presté atención. Todos me hablaban, ay, usted solo necesita recibir al Señor. Mis hermanos, conocidos, colegas en el trabajo, por aquí me entraba, por aquí me salía. Yo decía, tan lindos los evangélicos, allá como van a una iglesia, cómo los tienen clavados los pastores. Así dicen en El Salvador, clavados es como amarrados ahí. Los tienen clavados ahí y les roban el pisto. Así dicen los salvadoreños, pisto es la plata, le roban la plata. No, es que hasta el pastor se va a pasear con los diezmos míos. ¿Cuál, hermano? ¿Sabe qué le quiero decir? Con los míos. Yo me voy a pasear con mis diezmos, hermano. Yo era uno de esos. Lo perdí todo. Entonces en ese momento sí escuché la voz de Dios. Ahí sí. Ahí sí nos ponemos como, Señor, sí, ¿qué es lo que querés? Sí, voy a hacer lo que tú me dices. Pero cuando llegan las malas, Dios tiene una oportunidad, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo anuncia esperanza, versículo 22, hermanos. Pero ahora os exhorto, yo te lo dije, se lo dije. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Tenga buen ánimo, hermano. Tenga buen ánimo, hermana. Tenga buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Nadie se va a morir. Usted no se va a morir, hermano. Va a perder muchas cosas, pero usted no se va a morir. Tranquilo, tranquila. Va a sobrevivir a todo lo que está pasando. Y eso me gusta, hermano. El evangelio son buenas noticias. Ánimo ahora, ánimo, ánimo. Y sabe, aquí vamos a cerrar con esto, hermano, y que Dios me ayude. Porque el tiempo va corriendo, hermano. Pero qué palabra tan linda. Yo me he deleitado, hermano, en estas vacaciones pensando en esto. Y a veces piensa uno que en vacaciones Dios no le habla a uno. Sí, claro que sí, porque es difícil la comunión con Dios en una vacación. Uno está tan entretenido. Entonces hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para orar y todas esas cosas. Y, ay, Señor, y tú nos hablas. Sí, claro que sí, hermanos. Cuando usted quiere buscar de Dios. No importa en la condición o el lugar donde usted esté. Si usted realmente quiere buscar de Dios, Dios le va a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí me ha hablado, bendito sea el nombre del Señor. Y eso le estoy compartiendo en esta hora. Entonces Pablo anuncia esa esperanza. Y la esperanza que tenía Pablo la basa en 3 anclas. Porque por allá leyendo todo el capítulo, usted va a ver que los soldados, los marineros botaron 4 anclas para tratar de parar el barco. Y es maravilloso estudiar esto, hermanos, porque por ahí arqueológicamente parece que han encontrado esas anclas. Pero eso es cosa como para otro tiempo, hermanos. Ese libro de los Hechos, hermanos, los teólogos se lamben por estudiar eso, hermanos, porque le digo, la historia de naufragio más extraordinaria que tengamos del mundo antiguo. Pero lo dejamos para otro tiempo. Pero Pablo sí tenía 3 anclas de esa esperanza, de la esperanza de salvación. La primera está en el versículo 23. Dice así: pero esta noche, después de que los animó a que tuvieran ánimos, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy. Paremos ahí. El ancla que tenía Pablo para esa paz en medio de toda esa gente preocupada. El ángel de Dios me ha aparecido
y me ha hablado el ángel de Dios de quién soy. ¿Cuántos pueden decir yo soy de Dios? Yo soy de Dios. Si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, ¿cómo va a decir yo soy de Dios? Usted tiene que abrir su corazón para entregárselo a Jesús. Es la esperanza de salvación. Aquí cuando hacemos el llamado para recibir a Jesús no es para avergonzar a nadie. Quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero ser tuyo, Jesús. La mayoría de los que estamos acá, todos los que hemos recibido al Señor, lo hemos recibido públicamente. El Señor dijo: el que me recibe públicamente, me confiesa públicamente, yo le confesaré delante de mi Padre. La gente, cuando el Señor Jesucristo ministraba en la tierra, públicamente se tiraba a sus pies. Uno que otro, no la mayoría. Claro, no se deje influenciar por la mayoría. Esto es a veces solo. Quizás un servicio como este lleno y usted es el único que se para. No importa la mayoría, hermano. Pero usted, es mejor usted solo con el Señor que la mayoría sin Él. Pablo dijo: el Dios de quien soy. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo he aprendido esto tan lindo. Cuando usted se encuentra en una tormenta, en una dificultad, usted dígale: Señor, tu propiedad está en peligro. Si usted es de Dios, usted le puede decir: Señor, tu propiedad está en peligro. Yo soy tuyo, Señor, yo soy tuya. Órele así. Pero usted tiene que saber que usted es hijo de Dios, que usted es de Él. Es que esto no es religión, esto es una relación con el Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, los que creyeron en Él. Juan 1:12. Entonces, el ancla número 1 de Pablo en una tormenta: tu propiedad está en peligro, Señor. Tú verás qué vas a hacer. Hermanos, si usted si supiera que su casa está ardiendo ahora, no sale corriendo de aquí. Uy, claro que sí. Si lo llama el vecino que el perrito se le salió de la casa, usted sale corriendo, es que es suyo. Imagínese Dios. Somos de su propiedad. Y dice lo siguiente, dice: ¿a quién sirvo? Ancla número 2 para tener paz y tranquilidad en las tormentas. ¿A quién sirvo? ¿Está usted sirviendo a Dios? ¿Qué está haciendo para la obra del Señor? ¿No le gusta el pastor? ¿No le gusta como el pastor dirige? ¿No le gusta mucho la iglesia? O yo no sé, o los hermanos o las personas con que a veces trabajamos, porque a veces es difícil trabajar en equipo, hermanos. Sí, hay personas que tienen temperamento y todo eso. No, mejor ahí en ese ministerio no me meto porque es que ¿a quién le sirvo? Mire, Pablo pudo decir: yo estoy en este barco porque le estoy sirviendo a Dios. Estoy en una misión de Dios. Todos aquí Dios nos ha traído de Latinoamérica, hermanos, con una misión. Dios lo ha traído a usted aquí con una misión. Y si no, acérquenme al final y le doy trabajo de supervisor o supervisora. Y yo siempre digo de eso. Pastor, sí, listo, va a ser supervisor. Bueno, supervise los baños, si están sucios los limpia, por favor. Ya tiene, y de supervisor. Hay muchas cosas para hacer. Miren, nuestro hermano Luis Miguel habló de la actividad que se va a hacer en 2 semanas. Antes de la Semana Santa, acérquese a él, hermano. ¿Qué hay que hacer? Porque hay que hacer un serat de hermanos. Hay hermanos que ven ir a ayudar a poner las cosas y bueno, lo dejan allá, se vienen para el culto. Otros se van a quedar allá acompañándolo a él, y otros quizás después del culto van y le ayudarán a recoger las cosas. Que no sea él solamente con los 4 o 5 que fueron. Así que se acerque. Señor, ¿qué hay que hacer, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Ancla número 3, versículo 25. Bueno, sigo leyendo el versículo 24, diciendo Pablo: no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. O sea, Dios le dijo: tú eres mío,
Tú me estás sirviendo y yo te he guardado toda la gente que va en el barco contigo. Versículo 25, el ancla número 3. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Mire, otra vez Pablo dice, tenga buen ánimo, hermano, hermana. Esto nos dice la palabra esta tarde, no importa la tormenta en que estemos, tenga buen ánimo. No sé qué cosas, cómo se han puesto las cosas difíciles y se van a poner difíciles, pero Dios le dice, tenga ánimo, tenga ánimo. Este es su año, no se le olvide, hermano, que al enemigo va a querer botarle ese deseo, ese sueño en su corazón. Tenga ánimo, tenga ánimo. Porque él dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El ancla número 3. Yo creo en su palabra. Yo creo en su palabra. Yo creo lo que él me ha dicho. Yo creo lo que esta palabra dice. Crea las promesas de Dios. Crea su palabra, crea a sus siervos y seréis prosperados, dice la Biblia, hermanos. Repasemos las anclas. Soy de propiedad de Dios. Sirvo a Dios. Y la otra se me olvidó. Creo en su palabra. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Hermanos, el resto es el naufragio. Y ya un buen tiempo, hermanos. Se lo dejo que lo lea usted. Lo va a mencionar algunas cositas así rápidamente. Pablo en el versículo 20, del 23 al 34, hermanos, usted se va a dar cuenta que él fue animando a toda la gente. Y llegó el momento en que al principio nadie lo escuchaba. Y ahora vino el dueño del barco, el capitán del barco, el centurión, los soldados, los marineros. Todos vinieron a escuchar a Pablo. Es que todos quieren escuchar a aquel que tiene la paz de Dios y la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí me entiende? A él sí lo quisieron escuchar. ¿Y sabe por qué? Pablo, ¿a quién escuchaba? La voz de Dios, no la de la mayoría. Eso es bien importante, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, después de que Pablo viene y los anima a todos ellos, viene en el versículo 64. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, porque llevan 2 semanas sin comer. En toda esa tormenta no querían ni comer. Y Pablo, mire, se pone práctico. Y aquí vamos a ponernos prácticos. Yo no sé la tormenta, el huracán que usted tiene. Dice Pablo aquí, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de tu cabeza será de vosotros perecerá. Y habiendo dicho de esto, dice el versículo 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Algo bien práctico. Coma, siga viviendo la vida y tenga tiempo de oración. Mire qué tan tremendo. En el barco iban 276. Ay, yo debo orar en un restaurante, en un lugar público. Claro que sí. 276 estaban ahí. Pablo influenció a la gente a empezar a confiar en Dios, a depender de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha traído acá, que seamos sal y luz en esta tierra. Hermanos, salimos de nosotros de acá a nuestro trabajo, a nuestros lugares, y nosotros debemos ir a influenciar a pesar de nuestras tormentas, nuestras dificultades. Deben ver la paz de Dios en nosotros. ¿Qué tenés vos que estás con esas dificultades y esos problemas y estás tan tranquilo? Yo tengo 3 anclas. Yo soy de Dios. Le sirvo a Él y creo en su palabra, y por eso tengo paz y tranquilidad. No importa lo que pase, bendito sea el nombre del Señor. Y vengo a la iglesia para crecer en esa relación con ese Dios maravilloso, hermanos. Entonces, del versículo 26 al 38, hermanos, Pablo los anima a ellos, hermano. Usted puede ver que aún estaban metidos en el barco, no habían sido salvos todavía, pero todos estaban animados. Y estaban animados no porque se habían salvado ya, ni estaban animados porque habían comido. ¿Sabe por qué se animaron? Y yo espero que usted se anime esta tarde por esa misma razón, porque empezaron a confiar en Dios.
Ellos se animaron porque empezaron a confiar en Dios. Ninguno va a perecer. Creyeron la palabra de Dios, del varón de Dios que les estaba dando aliento. Al primero que no le querían oír, le creyeron su palabra. Y así debemos salir todos de acá, confiados de que Dios tiene una palabra para ti y te dice: hijo, hija, ánimo, que hay esperanza. Yo soy el Dios de toda esperanza. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y pongámonos de pie, mis amados hermanos.